Diálogo Directo. 12:32 en Punto Noticias, segunda emisión. Saludamos a esta hora con la doctora Andrea Gómez, epidemióloga. Doctora Gómez, qué gusto verle telemáticamente otra vez en Punto Noticias, segunda emisión. Están permitidas varias actividades ya en medio de esta pandemia, como la reapertura de las playas. Estamos a las puertas de un nuevo feriado. Se ha liberado la circulación para todos estos días, a partir de este viernes hasta el próximo lunes. ¿Es una medida acertada, considera usted, de acuerdo a los datos que son sin duda preocupantes, escalofriantes? El día de ayer tuvimos un incremento de 908 casos en la capital de la República y hoy el incremento es de 740. La provincia de Pichincha tiene 17.248 casos y Quito 15.597. ¿Medidas como estas podrían poner en mayor riesgo a la población? ¿Qué dice la ciencia? Buenas tardes, Licenia. Muchas gracias por la invitación. Realmente con preocupación he visto esta información. Lamentablemente hemos tenido un crecimiento bastante alto de casos en estos días, datos confirmados por el COE Nacional, que dan cuenta de que los casos están aumentando no solamente en Pichincha, sino en todo el país, incluso en cantones que tuvieron ya una primera ola bastante fuerte, que lamentablemente también ven en aumento sus casos. Entonces, estas medidas a mí me sorprenden de sobremanera, también con la reducción del tiempo de toque de queda, lo cual también aumenta la movilidad de la población. Es cierto que es necesario volver a las actividades económicas, reactivar el país, pero en la situación en la que se encuentra, en donde todos los servicios sanitarios están en su máxima capacidad, especialmente los cuidados intensivos, en donde vemos que también está aumentando el exceso de mortalidad en todo el país, es preocupante, y es preocupante que no se tome en cuenta que al controlar la pandemia lo más temprano posible también se puede volver a actividades económicas con seguridad, sin poner en riesgo la salud y la vida del país. Me llama mucho la atención que no se tome en cuenta la Constitución también del país, en donde se toma en cuenta que la salud es un derecho, y es un derecho que el Estado también tiene que proveer mediante las públicas de prevención, de promoción. Yo definitivamente he estado pendiente de todo lo que sucede en el país y no he visto que hayan entregado herramientas educomunicacionales de manera fuerte y potente para que la ciudadanía salga con herramientas a trabajar, salga con herramientas a un fin de semana largo. Me llama mucho la atención también que se disminuye estas restricciones conociendo que aumenta la probabilidad de contagio. En nuestro país todavía continuamos en una transmisión comunitaria, no hemos disminuido de esta etapa hacia conocer grupos específicos, hacia un control de la pandemia. Realmente me preocupa, Licenia. Es contradictorio en el sentido de que, por un lado, se permite la libre movilidad de los vehículos, por otro, se recuerda que aún está vigente la ley seca, que están prohibidas las reuniones de 25 personas, el toque de queda se amplía en algunos casos, en otros se mantiene, pero el hecho que la gente de por sí salga, viaje, visite lugares, no va a poder evitar o controlar una reunión. Así usted no quiera, va a tener que reunirse con otras personas. Y lamentablemente no existe la conciencia ciudadana completa en el sentido de que evite salir. La gente va a salir. Ahora, ¿qué recomendaciones podemos hacer? Porque es una decisión que está tomada, ya no hay nada que hacer sobre eso, es llorar sobre lo que está, sobre la leche derramada, digo yo. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones para las personas que van a salir, por lo menos para que lo hagan de forma responsable? En el caso de las personas que puedan tomar la decisión de quedarse en casa, es lo mejor durante este feriado, tratar de evitar las reuniones en lo máximo posible, tratar de continuar con las personas con las que he mantenido contacto durante este tiempo, no aumentar mi número de contactos. Si es que tengo que salir o decido salir, utilizar 100% la mascarilla todo el tiempo, no utilizarla en el cuello ni en la cabeza, sino cubrir toda esta zona, la zona de la nariz, la zona de la boca, no dejar espacios de aire para que ingrese, para que no tenga espacio el virus para ingresar en esta zona respiratoria. Si es que yo uso protector ocular, tomar en cuenta que tengo que utilizar sí o sí la mascarilla. El protector facial no sustituye el uso de la mascarilla, por eso es muy importante este uso, el lavado de manos frecuente, el uso de alcohol gel. En el caso de que decidan ir a la playa, yo no recomiendo
Yo no, si no, no recomiendo que salgan a la playa. Si es que lo hacen, tratar de mantener la distancia de los 2 metros con todas las personas. Es muy difícil controlar, sobre todo en el caso de los niños, en el caso de los adolescentes, de los jóvenes, el que no se reúnan con otras personas. Realmente es poner en riesgo la salud, no solamente la salud propia, sino también de mis seres queridos, de las personas con las que comparto. En el caso de que yo decida reunir, que sean en espacios abiertos, que haya ventilación, no en lugares cerrados, no más de 15 minutos si es que están en lugares cerrados. Lamentablemente vimos el efecto del Día de la Madre, vimos el efecto del Día del Padre, en donde se aumentaron esta movilidad y hubo muchos casos y lamentablemente muchos seres queridos fallecieron por causa de esta movilidad. Le decía, doctora Gómez, en los desplazamientos, y son de varias horas, uno necesariamente tiene que utilizar los baños públicos de las gasolineras. ¿Cómo hacer allí? Tiene que utilizarlos, no le queda otra opción. ¿Qué podemos recomendar allí para evitar cualquier tipo de contagio o riesgo, por ejemplo, en este asunto? Obviamente en el caso de estos espacios pequeños en donde se va a compartir con muchas personas, probablemente la circulación del virus sea mayor, por eso es necesario utilizar las mascarillas, ojalá unas mascarillas quirúrgicas sobre la mascarilla de tela para poder evitar cualquier tipo de contagio, lavado de manos, ojalá las gasolineras provean a toda la ciudadanía de jabón, de alcohol gel, de desinfectar continuamente los baños, de no permitir que hayan estas aglomeraciones, que no hayan filas, que se respeten los 2 metros de distancia para no aumentar esta probabilidad de contagio. Eso es lo más importante, el autocuidado y también el cuidar a toda la ciudadanía. Por ejemplo, en los utensilios, ¿no? Me refiero en la ropa de cama, las toallas. Es mejor llevar cosas de uno, de su casa, porque no va a tener la certeza, si bien yo creo que los hoteles van a tomar las medidas de bioseguridad del caso, pero usted no va a tener 100% una certeza de que esa ropa fue desinfectada, fue esterilizada. ¿Es mejor llevar ropa de cama nuestra, del hogar de uno? Sí, bueno, vuelvo a repetir que no recomiendo que salgan de su hogar, en lo posible, hacer todo lo que esté a mano y algunas personas dicen, tal vez estoy exagerando, pero en este momento es mejor prever que lamentar algún tipo de contagio. Si es que yo tengo la posibilidad de llevar todo de mi casa, mejor hacerlo, ventilar los espacios, eso es muy importante. Si es que se usa esta ventilación, que es estos ventiladores, que no sean ventiladores de recirculación, porque ¿qué pasa con el virus? El momento que hay esta ventilación, las microgotas se emanan y pueden circular varias veces por el mismo lugar. Entonces, tratar de que sean estos ventiladores que absorben el aire, que limpian el aire y no aquellos que recirculan. La mayor parte de ascensores creo que ocupa ese tipo de ventilación, lo cual también aumenta la probabilidad de contagio. En ese caso recomiendo utilizar los gradas, si es que son hoteles muy elevados, tener mucho cuidado, por eso el uso de mascarillas es indispensable, es importante, quitársela únicamente cuando yo vea que hay mucha gente muy lejos de mí, si estoy en espacios muy amplios, muy abiertos y no tengo probabilidad de tener un contacto cercano con las personas. Hay una infinidad de consultas que le quieren hacer los ciudadanos a través de nuestras redes sociales y una de ellas es, por ejemplo, ¿qué pasa con la comida? ¿Debo llevar comida preparada en casa para no detenerme durante el viaje? ¿Qué hago si estoy en un restaurante? ¿Qué medidas de seguridad puedo tomar allí para no tener el riesgo del contagio? Efectivamente, mientras menos probabilidad de contacto con otras personas es mejor en este caso. Vuelvo a repetir, no recomiendo salir de la casa. Yo sé que es lo mejor, pero yo estoy segura que hay mucha gente que lo va a hacer, pese a toda la realidad que vivimos, hay gente que lo va a hacer y por lo menos creo que es adecuado informarles a lo que se expone y qué es lo que pueden hacer para evitar un riesgo de eso, ¿no? Claro, especialmente si es que uno ha tenido un contacto con un caso confirmado o yo sospecho que podría tener el virus, cuidar a todos mis seres queridos, usar la mascarilla, mantenerme en casa. En el caso de que salgan, por favor, mantenerse en el mismo grupo con el que yo salí, con el que voy a compartir, no aumentar los contactos, eso es muy importante. En el caso de los restaurantes, lo que está pasando, por ejemplo, acá en Santiago, en donde vivo, la gente lleva la comida, no se siente en el restaurante
y sobre todo en el caso de nuestro país, en donde hay transmisión comunitaria, no han disminuido los casos, seguimos en un aumento. Ayer hubo más de 1.600 casos nuevos en todo el país, hoy hay más de 1.400. En todos los países donde hay estos incrementos, paran las ciudades, paran los países para disminuir, y cuando la curva esté bajando, ahí aumentar la movilidad de la población. Me llama mucho la atención estas decisiones del COE Nacional que no se basan en evidencia, menos aún en la información que ellos nos brindan día a día. Si es que están tomando decisiones con esa información, no están tomando en cuenta que los casos siguen en aumento. Los hospitales ya no dan abasto. La gente y todo el equipo de salud y también quienes trabajan en seguridad están agotados. ¿Por qué? Porque en el caso de quienes trabajan en la seguridad les ha tocado enfrentarse en espacios en los cuales las personas no han cumplido con las normas y les ha tocado ir a cuidar. Entonces, estamos viviendo, por un lado nos dicen, quedémonos en casa, tratemos de no salir, y por otro lado abren las playas, por otro lado hay un feriado largo y aumentan la circulación de autos. Entonces, esta dicotomía de información realmente confunde a la ciudadanía, que también quiere salir, y yo le entiendo a la ciudadanía, pero mientras no tengamos criterios epidemiológicos que nos digan que estamos a salvo y que nuestra salud está a salvo, ahí podríamos salir. En el caso de esta enfermedad, es una enfermedad prevenible, es una enfermedad que la mayor parte de personas pasan asintomáticas, pero esa misma probabilidad de ser asintomático aumenta la probabilidad de contagiar a más personas, lo cual también implica que haya un mayor número. Y además, quienes se enferman también necesitan rehabilitación después. ¿Por qué? Por esta dificultad respiratoria, después necesitan rehabilitación. Entonces, no tomarlo tan a la ligera, ojalá sean las autoridades quienes estén brindando esta información, realmente es preocupante. Sin duda, doctora Gómez, para finalizar, mira, yo otra consulta más que le quisiera hacer, que tiene la gente que nos escribe, dice, si la gente va a la playa, muchas de las veces suelen escupir al agua del mar mientras se bañan. ¿Esto es riesgoso? ¿Se puede uno contagiar así si por desgracia un niño toma el agua de la playa y alguien contaminado escupió? No sé, son inquietudes que tienen las personas, ¿no? Bueno, efectivamente, el momento que yo emano microgotas al aire, estas microgotas se pueden esparcir. El contagio es efectivamente por la vía respiratoria alta, y también se ha observado algunos casos por ingreso por la vía ocular, porque tiene una conexión con la vía respiratoria. Entonces, cubrir toda esta zona es muy importante. No escupir es uno de los hábitos que se ha visto mucho en nuestro país. Eso hay que dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque aumenta la probabilidad de contagio a otras personas. Eso, evitarlo. Si es que yo tengo la necesidad de hacerlo en un pañuelo desechable, botarlo, lavarme las manos, y no hacerlo en espacios compartidos, en ningún caso. Con o sin COVID, no hacerlo. Es muy importante. La principal recomendación es quedarse en casa, sin duda. Exactamente, sin duda, Licenia, sobre todo por el aumento de casos que he visto estos días, es bastante llamativo. Son más de 1.000 casos diarios. Estamos hablando de casos que ingresan en un centro de salud y que se les realiza la prueba. Estamos hablando que no conocemos cuántos casos más existen en el país. Sin duda una situación preocupante. Doctora, muchísimas gracias. Como siempre, muy útil la información que usted nos proporciona. La doctora Andrea Gómez, epidemióloga, con las recomendaciones que ustedes ya han escuchado, evite salir en lo posible. Esa es la principal recomendación. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias, Licenia. Un gusto. Punto Noticias. Estamos en las noticias que hacen historia.